Tal vez si yo te preguntara qué clase de ingresos quieres tener, me dirías del que sea, Alice, pero que sean ingresos. Y no, sí hay diferentes tipos de ingresos y algunos son más interesantes y atractivos que otros. Quédate conmigo en este video para descubrirlo. Cuando hablamos de ingresos, a veces pensamos que se trata de dinero, de solo dinero. Y recordemos que el dinero es solo el instrumento que utilizamos para llegar al bienestar. Por eso, cada vez que platicamos acá en los videos o en redes sociales, se trata de subir las finanzas del bolsillo a la cabeza. Es decir, se trata de conocer más para utilizar ese conocimiento y poder llegar a esa libertad financiera. Entonces, cuando hablamos de ingresos, tal vez hayas escuchado por ahí a Robert Kiyosaki hablar del cuadrante del flujo del dinero. Ese cuadrante del flujo del dinero te dice que la forma en que generamos ingresos es de 4 formas. Pudieran ser de cuando somos empleados, cuando somos autoempleados, cuando somos empresarios o somos inversionistas. La diferencia radica es que algunos te dan dinero a cambio de tu tiempo y otros no. Otros generan dinero porque ya tienen un sistema que prácticamente camina solito. Entonces, ese cuadrante nos dice la verdad. Nos dice, debes cuidar que cuando eres empleado, pues intercambies tu tiempo por dinero, pero no siempre vas a poder hacerlo así. ¿Por qué no siempre? Porque nosotros nacemos, aprendemos, nos preparamos y trabajamos. Y esa es nuestra etapa productiva. En algún momento no vamos a ser productivos, entonces no se podrá intercambiar siempre tu tiempo por dinero. Y por ello es que tenemos que estar pendientes de que ese ingreso que estamos recibiendo en algún momento no lo podríamos recibir porque ya no vamos a poder intercambiar el trabajo y el tiempo por dinero. Entonces, eso nos dice que como personas tenemos que estar pendientes de ir intercambiando ese ingreso que tenemos por un ingreso que no dependa de nosotros. Ahí está la diferencia. Esos son los 3 tipos de ingresos que te quiero enseñar hoy. El que nosotros llamamos ingreso lineal es aquel justamente en el que intercambiamos ese tiempo por dinero. Sin embargo, tiene su característica especial. Y esa característica es que mientras tú puedas trabajar, entonces ganas dinero. Mientras no puedas trabajar, ya no ganas dinero. Entonces, ¿qué pasaría si de repente por alguna enfermedad, por perder esa fuente de ingresos o porque lleguemos a la edad no productiva, ya no tienes ingresos? Esa es la idea que hay que comprender para irnos cambiando un poquito al otro lado, que son los llamados ingresos residuales. ¿Qué significan los ingresos residuales? Pues son aquellos que no dependen de ti, que posiblemente al inicio dependen de cosas que tú hagas, pero después ya generan ingresos sin ti. Entendiendo esto, voy a explicarte otra cosa. Los financieros hablamos de ingresos activos e ingresos pasivos, y tiene sentido. Un ingreso activo es porque quien lo está generando se mantiene en activo, por eso les llamamos así. Y un ingreso pasivo es aquel que justamente genera sin que tú tengas que hacer nada. En lo que cambiamos de ingreso activo a ingreso pasivo, hay otro en medio. Ese es el tercero que casi nadie conoce, pero muchos sí lo hacemos. Ese ingreso se llama ingresos por ganancia de capital. ¿Qué significa el ingreso por ganancia de capital? Te lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Qué pasa en todos aquellos que somos empleados y trabajamos durante 8 o más horas en un empleo y recibimos un salario? Sin embargo, hay otras horas en el día en que podemos decidir que puedo tener otra actividad para generar ingresos, y aunque esa actividad no sea por medio de un contrato, cada vez que yo realizo esa actividad recibo ingresos. Uno de esos ejemplos son quienes se dedican a vender inmuebles. Ellos pueden tener inclusive un salario, pueden dedicarse a un empleo, pero tal vez el fin de semana deciden tener justamente otro ingreso mostrando inmuebles, haciendo promoción de venta, y la venta de esos inmuebles les generan otro ingreso. Y ese ingreso no significa que vaya a ser siempre, sin embargo, se realiza cada vez que ellos realizan una actividad extra a la que representa su salario. Ese tipo de ingresos del medio se llama ingresos por ganancia de capital. Son muy importantes porque si todos tus gastos se cubren con tu salario cuando somos empleados, entonces decidir tener ese otro tipo de ingresos que son por ganancia de capital, ese puede ser la diferencia para que tú digas, de ahí van a venir el pago de mis deudas, de ahí puede venir mi ahorro y de ahí puede venir mi inversión para convertirme después en un ingreso residual.
Tal vez te preguntes, oye Alice, ¿entonces el ingreso residual es lo mismo que ingreso pasivo? No, es diferente. También te lo voy a explicar con un ejemplo. Aquellos que escriben libros, podemos decir que cuando se venden todos sus libros, pues ya no tienen que escribir un libro cada que se vende. Entonces, como se hace de forma masiva, cada vez que se vende uno de sus libros, ellos ganan dinero. Y no significa que estén escribiendo cada libro que se vende. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, ese se llama un ingreso residual, pero se convierte en un pasivo. ¿Qué pasa cuando las personas que decidimos escribir un libro nos ponemos la idea o el objetivo de que en unos meses ya tiene que salir ese libro? Te voy a poner el ejemplo conmigo. Si yo hoy decidiera escribir un libro, que para allá vamos, pero en unos 2 o 3 días ya va a quedar listo, es un ejemplo, y cuando queda listo decimos, ¿ese libro ya está generando dinero? No, todavía no. Todavía nos falta la parte de la edición e inclusive la parte de la promoción. Entonces, es un esfuerzo que se sigue haciendo, pero aún no se convierte en ingreso residual. Probablemente ese libro se va a vender muy bien, pero ¿sería suficiente para que el escritor ya dejara de trabajar? A veces no. A veces es hasta el segundo libro que el escritor ya tiene una mayor promoción, ya es más conocido, y entonces hasta el segundo libro es que ya tiene la oportunidad de tener ingresos sin que tenga que hacer nada. ¿Qué fue lo que cambió? Al principio fue un ingreso residual porque había que hacer cosas todavía como la promoción y la edición, y después hasta el segundo libro ya se necesitó hacer menos esfuerzo para que tuviera ventas. En ese momento se convierte en un ingreso pasivo. Entonces, si hiciéramos un resumen, todo aquel ingreso que depende de tu tiempo o de tu esfuerzo físico se llama ingreso lineal. Y ahí el cuidado es que cuando no podamos intercambiar ese esfuerzo o ese tiempo no lo vamos a recibir. La diferencia está en que queremos tener ingresos residuales, es decir, que no dependan de nosotros, y a lo mejor el brinco de uno al otro sea esos ingresos en medio que te comenté, que son ingresos por ganancia de capital, que significa que puedes hacer alguna actividad en tus tiempos libres que te generen ingresos, y aunque sabemos que solamente te van a generar ingresos si los realizas, esos ingresos sí pueden servir para dar el brinco de ingreso lineal a ingreso residual. Así es que recuerda que ahora que estamos cambiando nuestras finanzas del bolsillo a la cabeza, tus objetivos no son solo tener dinero, no es solo el instrumento. Tu objetivo es aprender de estos tipos de ingreso, buscar diferentes alternativas para generarlos y saber que en un determinado momento debes tener solamente ingresos residuales o ingresos pasivos que no dependan de ti. Quédate conmigo acá para ver más videos y acompáñame en mis redes sociales que son @eladofacildelasfinanzas en Facebook e Instagram para seguir subiendo nuestras finanzas del bolsillo a la cabeza.